Hola, mi nombre es la doctora Alexandra Zamora y te quiero dar una muy cordial bienvenida a mi canal. Es un gusto para nosotros que nos estés acompañando hoy. Hoy vamos a continuar con el estudio en el libro de Apocalipsis. Estamos estudiando el capítulo 12. Estaremos en la segunda parte de este capítulo. Bueno, te recuerdo, suscríbete al canal si no lo has hecho. También dale un like a esa campanita. Y si tienes alguna duda al final de este estudio, escribe tus preguntas y yo regreso para contestarte. Bueno, sin más, vamos a continuar. El capítulo 12, como estudiamos en el estudio anterior, nos presenta tres figuras muy importantes: una mujer, un niño y un dragón. Recordamos que la mujer representa a Israel. Las razones por las cuales la mujer representa a Israel las estudiamos en el estudio anterior, precisamente, y ahí quedan los detalles. También estudiamos sobre el niño y cómo el niño representa a Jesucristo. Estudiamos también que el dragón representa al enemigo. Y hoy vamos a continuar en este estudio tan interesante del capítulo 12, que en realidad es un capítulo muy revelador, muy revelador. Todo el libro de Apocalipsis tiene como propósito develar el plan completo de Dios, que el ser humano pueda comprender todo lo que sucederá, todos los eventos finales. Por eso, cuando lo estudiamos, debemos de estar muy pendientes de la presencia del Espíritu Santo y también del texto, con los pies puestos en el texto bíblico, para poder sacar el significado correcto y todo lo que Dios quiere compartirnos sobre esta temática. El libro de Apocalipsis no fue escrito para que nos dé miedo. El libro de Apocalipsis no fue escrito para darnos condenación, hacernos sentir culpables. El libro de Apocalipsis fue escrito para que nosotros podamos entender lo que va a suceder. De hecho, es tan interesante que esta semana, que se llama la Gran Tribulación, la última semana mencionada en el libro de Daniel, Daniel menciona 70 semanas. Y la Gran Tribulación es exactamente la última semana. Cada semana, en este caso, la semana tiene 7 años. Esta gran tribulación, dependiendo de tu postura escatológica, escatología es la rama de la teología que estudia los acontecimientos de los tiempos finales, dependiendo de tu postura, puede que para ti tú no vas a estar durante la gran tribulación. Pero si tu postura es que tú como iglesia vas a estar los primeros 3 años y medio, bueno, tú vivirás una parte de la gran tribulación y la otra parte no, porque la persona que tiene esta postura cree que el rapto va a ser ahí a la mitad de la gran tribulación. Y hay otra postura de la iglesia que cree que el rapto es al final, después de la gran tribulación. Entonces, eh, antes de la tribulación hay una postura, a la mitad de la tribulación hay otra postura, al final de la tribulación hay otra postura. ¿Es importante la postura en referencia a esto? Yo diría que no. Yo diría que no es tan importante la postura, que lo más importante es que estemos listos, independientemente de cuál vaya a ser el momento en que el Señor va a regresar por la iglesia. Si el rapto es antes de la gran tribulación, qué maravilla, porque no pasamos por todo ese sufrimiento. Si el rapto es a la mitad de la gran tribulación, bueno, que el Señor eh, nos agarre confesados, que tengamos la sabiduría, que tengamos el conocimiento, que tengamos la fe, que tengamos la madurez espiritual para pasar por ahí. Y si el rapto es al final de la gran tribulación, bueno, ahí sí, que Dios nos ayude, ¿no? Porque la gran tribulación es una etapa muy difícil por la que va a pasar la humanidad, porque es el amor de Dios expresado de formas muy diferentes a como el ser humano entiende el amor. Es un Dios que está usando todos los recursos que tiene
para poder llamar la atención del ser humano y evitarle un mal mayor. Es Dios enviando juicios sobre la tierra, sobre la humanidad. Y es como una cadena de juicios que Dios envía, que inicia con qué? Allá en el capítulo 6 con rompiendo lo que se llaman los siete sellos. ¿Sí? Que están en un rollo. Y ese rollo representa el documento legal de propiedad del universo que le es devuelto a Jesucristo. Y tiene siete sellos. Y el único que es digno de romper esos sellos es Jesús. Y cada uno de esos sellos se va rompiendo y va cayendo sobre la humanidad un juicio. ¿Mm? Y cuando llega al 7, al número 7, al sello número 7, que el 7 significa perfección precisamente, completo. Por eso tiene mucha representación la simbología en todo lo que es el género apocalíptico. Cuando llega al sello número 7, ¿qué pasa? Se abren otros 7 juicios, que son trompetas, que son sonadas. ¿Por quién? Por ángeles. Y cuando se llega a la séptima trompeta, bueno, entonces ahí se vuelven a abrir otros 7 juicios, que son las vasijas que serán derramadas. Nosotros entonces hemos estudiado una muy buena parte de esta gran tribulación, cuando ya se va a dar el Armagedón, que es cuando Jesús regresa con su iglesia, si es que tu postura es que la iglesia ya fue arrebatada, ¿sí? Y regresa precisamente a Israel, geográficamente hablando, al templo. ¿Para qué? Para guerrear con el anticristo, para destronar al anticristo, que lo vamos a estar estudiando en los capítulos siguientes. Y estuvimos estudiando un poco en el estudio anterior, que lo encuentras aquí mismo, en este canal, en el canal Alexandra Zamora, en el playlist El libro de Apocalipsis. Ahí está Apocalipsis capítulo 12 del 1 al 6. Y ahí hablamos sobre este tema y lo explicamos en detalle. Hoy nosotros estamos entrando al verso 7, capítulo 12, verso 7. Y voy a leer para ustedes. En esta lucha que se está dando acá, vamos a leer. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, este y sus ángeles. A su vez, le hicieron frente, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Esto es un acontecimiento muy importante y aquí podemos hacernos muchas preguntas. Bueno, empecemos. Está hablando de una guerra. Se desató entonces una guerra en el cielo. Eso dice el verso 7 al inicio. Hay una guerra en el cielo. Ustedes recordarán que en Génesis se habla de otra guerra, ¿verdad? También cuando Satanás, siendo el ángel más importante en el cielo, ese ángel bellísimo que era un adorador de Dios, que nos dice el texto en hebreo, que él mismo al caminar hacía música. No era que tocaba un instrumento, sino que él mismo era música. O sea, hay unas descripciones, era vestido de rubí, de unas piedras preciosas espectaculares. O sea, era un ángel muy bello que Dios había creado. Creado, era creado, ¿sí? No fue que él existía desde la eternidad como Dios. Él fue creado por Dios para un propósito, pero él se reveló. Parece que hasta cierto punto había libertad, ¿verdad? Había la libertad de escogencia, puesto que él toma la opción de confrontar a Dios, de querer ser como Dios, de querer sentarse en el trono de Dios. Y eso sucede allá en el Génesis. Y él es echado a la tierra. Sin embargo, aquí volvemos a leer que ha sido echado del cielo. Entonces, claro, uno se pregunta,
Pero ¿y no había sido echado antes? Bueno, sí, pero también encontramos textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en que Satanás anda por el cielo. O sea que seguía teniendo acceso al cielo. ¿Cómo dónde? Como en Job, por ejemplo. ¿Recuerdan el libro de Job en el Antiguo Testamento? Dice que Satanás conversó con Dios sobre Job en el cielo. Y tenemos otros textos más aquí mismo en el libro de Apocalipsis, en que él está en el cielo teniendo acceso. ¿Cómo qué? Por ejemplo, como que está acusando a los hijos de Dios delante de Dios. Está acusándolos, está diciéndole a Dios cosas de ti y de mí, de nuestros errores, de nuestros pecados. Me imagino que estará diciéndole, pero mira lo que está haciendo Alexandra. O sea, ¿por qué no le mandas un juicio? ¿Por qué no la destruyes? ¿Por qué tanta gracia? ¿Por qué tanta misericordia con ella? ¿Por qué no me la dejas un ratito a mí sin tu protección? Para ver si te sigue adorando y sigue predicando el evangelio. Sí, yo me imagino que todo eso, porque eso hizo con Job. ¿Mm? Ok, entonces, esas son razones por las cuales sí sabemos que tenía acceso al cielo. ¿Por qué tenía acceso al cielo? Sí que no lo sabemos. Ya sería estirar demasiado el texto para querer decir algo que el texto no lo dice, ¿verdad? Y ustedes saben que eso no se debe hacer en la buena hermenéutica. ¿Y qué es hermenéutica? La sana interpretación de la Biblia. Porque hay reglas para interpretar la Biblia. Eso que la gente piensa que todo el mundo puede interpretar la Biblia diferente, eso no es así. Eso no es así. Los que estudiamos teología, los que estudiamos la Biblia formalmente, estudiamos 5, 7, 8 años. Como un médico va a la universidad y estudia 5, 8 años. Nosotros también. ¿Por qué? Porque hay métodos de interpretación bíblica estudiados, revisados, evaluados. Hay métodos científicos. Hay evidencias externas, internas. Entonces la Biblia no es como una baraja de naipes, que lo que a uno se le ocurra o al azar o una de esas cartas, un comodín que te va bien en cualquiera y usted dice lo que se le ocurra o que usted deja volar la imaginación y lo que usted se imagine le llama unción o revelación de Dios. No, no es así. No es así. Y mucho menos en libros que hay que tener cuidado y que hay que conocer el texto como es este libro de Apocalipsis. Entonces hay una guerra en el cielo. ¿Y quiénes están peleando? Miguel y sus ángeles. Aquí encontramos a Miguel, un arcángel, que también lo encontramos peleando en el Antiguo Testamento, con el enemigo también. ¿Y recuerdan en qué otro momento? No solamente en la caída del Antiguo Testamento, Génesis, también aquel día que Miguel y Satanás tienen un enfrentamiento porque Miguel viene a defender al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Mm? Entonces, ya Miguel conocemos que es un guerrero, es un ángel guerrero. Y además conocemos que en otros momentos ha enfrentado al enemigo. Interesante, ¿verdad? Todo eso uno lo puede ir tejiendo con el conocimiento de todo el compendio bíblico. Y podemos ir relacionando y viendo, y ahí es donde llegamos a un entendimiento más maduro de la palabra de Dios, cuando llegamos a conocer todo el texto bíblico. Por eso yo los motivo a que conozcamos el texto bíblico. Entonces Miguel y sus ángeles, o sea, Miguel es una autoridad y tiene ángeles a su servicio, ¿no? Y ya eso lo hemos visto en el pasado, que hay diferentes categorías en el mundo espiritual entre los ángeles, pero también entre los demonios. Están los ángeles, los arcángeles, etcétera, y, ¿verdad? Aquí tenemos los querubines, ¿m? Y también aquí dice, y combatieron al dragón. El dragón aquí se refiere a Satanás, como lo enseñamos en el estudio anterior. Es una representación de Satanás. Si usted dice, ¿será literalmente así? No lo podemos saber. Lo que sí sabemos es que el libro de Apocalipsis usa formas para representar, para que nosotros podamos entender la maldad, lo horrible, lo feo, para que entendamos la dimensión del mensaje que Dios nos quiere comunicar. Y recordemos que todo esto Juan lo está recibiendo en una visión que él está teniendo.
a los 95 años de edad, allá en una isla pequeña, que era una cárcel del Imperio Romano, donde habían metido a Juan porque predicaba el Evangelio. Entonces, Juan ahí está recibiendo esta visión que debe de compartir con las iglesias existentes de la época, pero que también debía de quedar para el resto de la historia de la iglesia, para que hoy tú y yo lo estemos estudiando. Aquí el dragón dice, este y sus ángeles a su vez le hicieron frente a Miguel, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. ¿Mm? Entonces, por segunda vez, Satanás es echado del cielo. La primera vez fue en Génesis. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua, le llama el texto, que se llamaba Diablo y Satanás. Diablo y Satanás significa lo mismo. Diablo es en griego, Satanás es en hebreo. Lo estudiamos también en el estudio anterior. El diablo significa el acusador y Satanás también en hebreo significa el destructor. Y es que eso es lo que él es. Él acusa a los hijos de Dios. ¿Usted no le ha pasado? Que Satanás le pone una tentación, usted cae, usted hace algo incorrecto, que usted sabe que va en contra suyo, de su familia, de sus finanzas, o sea que no le conviene lo que hizo y después de que te hace hacer la falta, viene y te hace sentir culpable, te acusa, te hace sentir miserable. Sí, él es un acusador y también nos acusa delante de Dios. Y bueno, Satanás es destructor porque él viene a destruir, un mentiroso. Él viene a destruir la creación de Dios. Él viene a destruir todo lo que Dios ha creado, pero principalmente a nosotros, sus hijos. Ahora, que engaña al mundo entero, dice el texto. Entonces, la serpiente antigua es echada en esta batalla que Miguel y sus ángeles ganan y lo echan fuera del cielo, es expulsado junto con sus ángeles y fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Esto es importante que lo mantengamos durante el resto de este estudio. Y que está engañando al mundo entero. Nos dice el texto, la palabra engañador es uno de los sinónimos de Satanás. Engañador. Recordemos que estudiamos en el estudio anterior lo que significaba el anticristo y les hablé del prefijo anti, que significa no solamente en contra de, sino también en lugar de. Y les di aquella enseñanza, aquella analogía que lo comparé con un cuero muy fino, que usted llega a comprar a una tienda que huele a cuero, parece cuero, se toca como cuero, pero no es cuero. Ahora lo estoy diciendo de forma breve, en el estudio está en detalles, o sea, cómo el anticristo va a ser como una imitación sí perfecta de lo que es Cristo. Por eso el pueblo de Israel va a ser engañado. Por eso lo van a seguir por 3 años y medio. Es hasta los 3 años y medio que el pueblo de Israel se va a dar cuenta de que en realidad no es el Mesías, porque hará cosas que parecerán muy buenas para el pueblo de Israel. Además que el pueblo de Israel, como expliqué anteriormente, está esperando a un Mesías libertador de opresión política. Ellos no están esperando a un Mesías salvador, libertador de opresión de pecado. Y lo mismo que les pasó con Jesús. Sigue sucediendo hoy. ¿Por qué crucifican a Jesús? ¿Por qué no creen que Jesús era el Mesías? Precisamente porque ellos estaban esperando un Mesías que los libertara del Imperio Romano. Ellos esperan a un libertador físicamente hablando y Jesús vino a libertar espiritualmente. Y Jesús ahora volverá, pero primero vendrá el anticristo. Y el anticristo se va a presentar como el libertador de ellos, con alianzas políticas, etcétera. Y usted me dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Satanás y el anticristo? Bueno, el anticristo será el instrumento que Satanás va a usar. El anticristo va a trabajar para Satanás. El anticristo será un ser humano. ¿Ok? Entonces, aquí encontramos que ha engañado, que nos dice que ha engañado. La palabra engañado es sumamente importante. Satanás que engaña al mundo entero. Eso es muy importante. Y solo ahí podemos sacar mucha temática para hablar durante muchos días. ¿Por qué? ¿Cómo es que Satanás engaña al mundo?
Después de todo esto que dije, que es una imitación casi perfecta de lo que es bueno, de Dios, de la verdad, que es uno de los sinónimos de Satanás, con engaño, sí, no necesariamente con algo malo a los ojos del mundo, sino algo que parece bueno, pero que no es la verdad. Como por ejemplo, para dar un ejemplo, porque puedo darles un montón, y los vamos a ver a profundidad en el capítulo 17, por ejemplo, el humanismo. El humanismo, ¿qué es el humanismo? El humanismo es esa corriente que dice que lo importante es el ser humano y que si usted se siente bien, ¿qué importa lo demás? Y que si a usted eso le gusta, eso es lo importante. Y que usted es lo más importante que existe. Es el ser humano sentado en el trono. Eso es el humanismo. Y cuando alguien lo escucha y no tiene conocimiento de la Biblia, ni del mundo espiritual, ni conoce de Dios, el humanismo le parece algo muy humano, muy sensible, muy empático con el ser humano. Si alguien pues quiere quitarse la vida porque está cansado de vivir, pues que se la quite. Y si alguien quiere pues casarse con una persona menor de edad que todavía no tiene conciencia de lo que quiere, de lo bueno, de lo malo en la vida, pues que se case. Porque es lo importante es lo que cada uno quiera, ¿ves? Lo importante es sentirse bien. Sí, ese es el humanismo, en una de las expresiones más populares. Bueno, eso es uno de los engaños, pero podemos hablar de las religiones. Las religiones, las personas que están en las religiones, diferentes religiones, ellos creen que están en algo bueno y muchas veces son personas muy nobles, gente muy piadosa, gente muy buena, que cumple con una serie de rituales pesadísimos y muchas veces creen, como se dice popularmente, que todos los caminos llevan a Roma, pero no todos los caminos llevan al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es Jesús. Es que ni siquiera es una religión lo que te va a llevar al cielo. Tú puedes ser evangélico desde que naciste. Tú puedes ser católico desde que naciste. Si tú no conoces la palabra y tienes una relación personal con Dios y con Jesucristo, y te has arrepentido de tus pecados y has nacido de nuevo, nacido del Espíritu, no el nacimiento que tuviste cuando tu madre te parió, sino un nacimiento espiritual, tú no llegas al cielo. Pero el enemigo le ha hecho creer a la humanidad que toda persona que está en una religión evangélica o católica es salvo. Y en los funerales usted lo ve, bueno, gracias a Dios ya descansó. Yo no creo que todo el mundo cuando muera va a descansar si no conoció a Jesús. La Biblia no dice eso. No dice eso. Eso es engaño. Eso es engaño. O hacerle creer a la gente que si usted hace ciertas obras de caridad o da cierta plata o se maltrata de cierta manera o hace ciertos sacrificios, eso usted le va a pegar un empujoncito para acercarlo más a la puerta del cielo o va a pegarle un empujoncito a la tía suya que ya se murió. Eso es mentira, eso es engaño. Eso es lo que el enemigo ha metido en las cabecitas de los seres humanos. Eso es engaño, ¿sí? Entonces, cuando aquí el texto nos dice Satanás que engaña al mundo entero. Son muchas las formas en cómo engaña. Muchísimas, muchísimas. ¿Ok? Pero esos son solamente ejemplos. Dice que fue arrojado a la tierra, precisamente a la tierra, que es precisamente donde estamos estudiando, que es la última semana, la gran tribulación, y que han quedado un poco de personas que están aquí en la tierra, que han pasado por todos estos juicios que mencioné anteriormente. Y aquí es donde es arrojado. Y vamos a ver qué pasa. Yo quiero leer para ustedes un pasaje que ilumina mucho sobre lo que dije anteriormente. Es en el libro de Judas. Sí, el versículo 9 dice así. Pero cuando el arcángel Miguel, de nuevo Miguel, mencionado en el libro de Judas del Nuevo Testamento, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, oiga, Miguel contendía de nuevo con el diablo en el Nuevo Testamento, como mencioné anteriormente, disputando con él por el cuerpo de Moisés.
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea, Miguel está teniendo un encuentro con Satanás, nos lo cuenta Judas y dice que estaba disputando el cuerpo de Moisés. Ustedes recordarán que Moisés fue enterrado por Dios. Eso nos dice el Antiguo Testamento. Dios mismo enterró a Moisés. Ahora, yo no sé las razones por las cuales Satanás quería el cuerpo de Moisés. No lo sé. Sería decir algo que no especular completa y absolutamente. Podría ser para que lo usaran para adoración, porque usted sabe, todos los santos, por ejemplo, Pedro y Pablo, a todos esos los usaron y cada uno de sus huesitos de su cuerpo los ponían en diferentes iglesias para que la gente fuera a peregrinaciones y bueno, eso se usó en el primer siglo muchísimo, el segundo, en el tercero y todavía en el día de hoy. Entonces podría ser el cuerpo de Moisés para este tipo de cosas. Pero bueno, la verdad es que el texto no nos lo dice y el Antiguo Testamento tampoco. Pero lo que sí quiero que vean es que estos encuentros, estas batallas espirituales entre los ángeles de Dios y Satanás y los demonios se dan. Eh, pero también quiero que esto nos ayude un poco a poder acercarnos, darle una mirada a este asunto de la guerra espiritual. Porque yo creo que una de las ventajas más grandes que Satanás tiene hoy con la iglesia es que hay un sector muy grande de la iglesia que no cree en la guerra espiritual. No cree que el enemigo se puede acercar a los hijos de Dios para tentarlos. No cree que hay esta lucha espiritual. Entonces, yo quisiera que le den una mirada más cercana a este texto en el cual habla de lucha espiritual entre los ángeles. Pero además hay mucho texto en el Nuevo Testamento que habla de la lucha espiritual de Satanás con los creyentes, muchísimos. Hoy no es el tema de estudio, pero quiero que sepa que sí existe una lucha y que tenemos que estar conscientes de ella, porque si no estamos conscientes, pues vamos a ser atacados y no vamos a saber de dónde vienen los balazos, por decirlo de alguna forma popular. Pero cuando usted está consciente de que tiene un enemigo, usted le es más fácil defenderse. Y mire cómo se defendió aquí el arcángel Miguel. El Señor te reprenda. Si es con la autoridad de Jesucristo que se reprende a Satanás. No es con la autoridad mía, ni con la tuya, ni con la del primo, ni con la del pastor. Es con la autoridad de Jesús. Es la autoridad que nos fue delegada en la cruz del Calvario, porque Jesús en la cruz ya lo derrotó. Y usted dirá, pero ¿cómo lo derrotó? Y aquí lo encontramos de nuevo, moviendo la cola. Bueno, porque el texto bíblico dice que ya la batalla fue ganada en la cruz y nosotros lo creemos. Aquí lo que va a darse es la consumación de lo que ya sucedió. Sí, yo sé que en nuestra mente mortal este tipo de conceptos son muy difíciles de digerir, pero les voy a dar un ejemplo que tal vez no es muy cercano, pero bueno, alguna luz puede arrojar. Si a usted alguien le regala una propiedad, una casa, y le da la escritura, y la escritura está a su nombre, ¿la casa es suya? Sí, es suya. Ya la escritura está a tu nombre. ¿Pero ha tomado usted posesión de la casa? No. Tal vez la casa está en otro país, está en otra ciudad. Usted ni siquiera ha entrado. Pero la escritura dice que la propiedad es suya, como una herencia que usted recibe de alguien. Es suya, pero usted todavía no ha llegado, no ha vivido, no la ha disfrutado. De la misma manera, en la cruz Satanás ya fue vencido, pero la consumación va a ser exactamente acá en este estudio que nos está revelando la palabra de Dios, en lo que va a suceder en estos tiempos que estamos estudiando. Continuamos. El verso 10. Luego oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. O sea, ya aquí estamos entrando en esa parte de la última semana donde se establece el reino de Dios, donde ya se está anunciando que viene Jesús, que ya viene Jesús. Y esto es verdaderamente lo que se llamaría la segunda venida, como estudiamos anteriormente en estudios anteriores.
Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Vean qué interesante. Entonces, Satanás tenía acceso al cielo y estaba acusando a los hermanos, estaba acusando a los creyentes. Interesante, ¿verdad? Y dice que los acusaba de día y de noche. ¿No les parece? Qué interesante que Satanás nunca duerme. Él no duerme. O sea que cuando usted y yo estamos dormidos, ahí totalmente tranquilos, descansando, él está despierto, perturbando a alguien, algunas veces inclusive a la persona que está durmiendo. En la experiencia he escuchado personas que amanecen súper agotadas, que han tenido experiencias horribles mientras duermen, horribles, súper satánicas, sueños terribles. Y se ha orado por esa persona y se ha reprendido a Satanás y esas personas nunca más vuelven a tener sueños tan trágicos, tan asquerosos inclusive. El verso 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero. Sí, es la sangre del cordero, es la cruz la que venció. ¿Ven? Por eso la sangre del cordero es tan importante. Por eso la muerte de Jesucristo en la cruz y la resurrección es tan importante, porque es ahí donde se venció al enemigo. Aunque ahorita esté siendo consumado, según el estudio que estamos viendo, será consumado en el final de los tiempos, pero ya fue vencido hace 2000 años, ¿sí? Y además, y además de que ya fue vencido el enemigo, también la muerte. La muerte. Nosotros morimos físicamente, pero no morimos eternamente. Eso es lo que hace que tengamos vida para la eternidad. Es en la muerte de Cristo y en su resurrección, que son las primicias de la resurrección, o sea, el adelanto, el down payment que tendremos como iglesia, porque todos resucitaremos y tendremos una transformación de cuerpo y pasaremos a tener un cuerpo no corruptible, apto para vivir en el cielo. Y tendremos vida para la eternidad, porque es que el ser humano es eterno. No solo los creyentes, los no creyentes también son eternos. El ser humano es eterno, pero la muerte física y el hecho de que tengamos vida eterna se nos da a los que creemos en la muerte y resurrección de Jesús. Los otros que no creen en la muerte y resurrección de Jesús tendrán eternidad, pero en otro lugar, no en el cielo. Y no, por lo que nos describe el texto, no es un lugar bonito. Y por todos los esfuerzos que vemos hacer a Dios para que el ser humano se arrepienta aún en estos momentos al final de los tiempos, grandes esfuerzos evangelísticos, como usted puede leer ahí en los estudios del playlist, en los capítulos 11, capítulo 10 de Apocalipsis, capítulo 9, Dios evangelizando, Dios mandando fuerzas misioneras, Dios trayendo dos testigos, Dios haciendo esfuerzos, agotando todos sus recursos, mandando juicios para que el hombre tenga en el paladar un poquito del sufrimiento que le va a tocar en la eternidad si no cambia de dirección a tiempo. Nos podemos dar cuenta que la eternidad al otro lado no es nada agradable. Si no fuera porque es tan fea, tan dañina, tan terrible, tan dolorosa, Dios no hubiera mandado a su Hijo a morir en una cruz para darnos la opción. Lo manda precisamente para liberarnos de esa muerte eterna, para que tú tengas la oportunidad, para que todos tengamos la oportunidad. Todos, independientemente de nuestra historia, qué tan malos hayamos sido, cuánta gente hayamos matado, cuántas veces hayamos estado en la cárcel, cuántas veces hayamos destruido con chismes a alguien, cuántas veces hayamos robado, cuántas veces hayamos hecho daño, independientemente de eso. Dice que por medio de la sangre del cordero y del mensaje del cual dieron testimonio, no valoraron tanto su vida
como para evitar la muerte. Sí, han vencido. Ellos han vencido. Todas estas personas que en la gran tribulación creyeron en Jesús porque hubo predicación durante ese periodo, son personas que tuvieron que enfrentar todo el acoso del enemigo, porque el enemigo viene furioso, es botado del cielo y dice el texto que viene furioso, dando los últimos colatazos, llevándose a los últimos que pueda, arremetiendo contra los creyentes que todavía quedaban aquí en la tierra. Y usted dice, ¿creyentes de dónde? Bueno, creyentes que han creído durante esa gran tribulación. Si es que tu postura es que la iglesia ya se fue, que es la mía, que la iglesia se va en el rapto al inicio de la gran tribulación. Todas estas personas han sido evangelizadas en este proceso. Y si usted quiere saber por quiénes fueron evangelizadas, vea el playlist, que ahí están todos los estudios y ahí está toda la explicación en detalle. Es que ningún ser humano puede vencer al enemigo. ¿Tú sabías eso? Ningún ser humano puede enfrentar al enemigo, a Satanás. Ningún ser humano puede vencerlo en sus propias fuerzas. Todos tenemos la autoridad para vencerlo en Cristo Jesús, si creemos en Jesús. Esa es la llave para vencer al enemigo, para poder decirle que Jesús te reprenda, para poder ordenarle que suelte nuestro cuerpo, nuestra vida, que se quite del camino, que suelte nuestras finanzas, que salga a nuestra casa, que suelte a nuestros hijos. Una enfermedad en nuestro cuerpo es con la autoridad que nos da la cruz. Es en la muerte de Jesús. Ningún ser humano puede enfrentar a Satanás si no está ese ser humano en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Si no es cualquier persona la que es más que vencedora, es en Cristo somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo. Hay que estar en Cristo. Y estar en Cristo es mucho más que sencillamente ser una persona que, bueno, cree en Jesús y cree en la religión y va a la iglesia. No es alguien que vive, es alguien que busca tener relación con Dios, que tal vez, lógicamente, no ha alcanzado una madurez espiritual, porque la madurez es algo que nunca se termina de alcanzar en su plenitud. Vamos creciendo de acuerdo a la estatura de la plenitud de Cristo, pero no llegamos ahí. Es un proceso, con más o menos luz, pero ahí vamos, creciendo, cometiendo errores, equivocándonos, pecando y volviéndonos a levantar. Sí, pero estamos en ese camino de la fe. Y eso nos da la autoridad, la cruz nos da la autoridad. Nadie puede vencer a Satanás entonces en sus propias fuerzas, pero es una persona, no puede cambiar sus hábitos, su cultura, sus adicciones, en su propia fuerza. Tiene que entrar en Cristo para que sea Cristo quien derrota al enemigo que está inserto muchas veces entretejido en la misma cultura, porque hay pecados que son culturales. Nacemos en culturas donde hacer ciertas cosas no es ni malo, pero cuando llegamos a la Biblia y la usamos como un espejo y decimos, pero estas prácticas de mi país, de mi cultura, son contrarias a lo que dice la Biblia, porque son pecados culturales con los que el ser humano nace. Y cuando le dicen, ¿sabe qué es sus pecados? Dice, ¿de cómo? Claro, porque es algo que lo llevas desde que naciste en esa cultura. Entonces te acostumbraste a eso como parte de, pero resulta que la Biblia dice que no, esos hay pecados culturales. Entonces muchas cosas de nuestra cultura tienen que ser transformadas. La palabra de Dios nos va lavando conforme vamos entendiendo el texto bíblico, vamos desarrollando una relación con Dios, vamos practicando lo que vamos encontrando en la palabra, lo vamos poniendo en práctica, se va dando un lavamiento, se va dando un lavamiento de todos aquellos pecados culturales o pecados de socialización, cosas que aprendimos en el hogar, como que Alexandra. Bueno, por ejemplo, que usted cuando veía a papá enojado o frustrado por algo que pasó en el trabajo o un pleito con mamá, usted veía que papá reventaba la puerta y salía y se iba. Y hoy usted tiene 40 años y está reventando la puerta también.
Esos son pecados aprendidos en la socialización. ¿Qué significa? Que usted los vio en casa y hoy usted los repite, hoy usted maneja la frustración con violencia, porque no todo el mundo, la gente no nace violenta, ¿sabía usted? La violencia se aprende, la mala crianza se aprende. La gente no nace malcriada, la gente no nace con mal carácter, eso se aprende, eso se mama. Entonces, hay todo ese tipo de pecados, son lavados con la palabra de Dios. Los mismos patrones mentales, los conceptos que tenemos, los patrones en nuestra mente de qué es ser buen amigo, de qué es ser buena hija, todo eso la palabra lo va purificando con el proceso de la lectura y el sometimiento. Leemos, aprendemos, practicamos. Leemos, aprendemos, practicamos. Y en ese aprendizaje y en ese círculo pedagógico hay un lavamiento y vamos siendo transformados por la palabra a través del Espíritu Santo. El verso 12. Por eso, alégrense cielos y ustedes que los habitan. Pero ay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Lo que acabo de decir. Él bajó, fue echado del cielo y bajó a la tierra furibundo, buscando a quién devorar, buscando a quién llevarse. Imagínense con todo lo que ya habían sufrido en esta gran tribulación, con todos los juicios que les había caído y les toca esto otro. ¿Quién va a querer estar en la gran tribulación? Si usted lo puede evitar creyendo en Jesús hoy, ¿por qué no va a creer hoy? ¿Por qué va a esperar a más tarde? Porque tal vez usted está pensando que más tarde, dentro de un año, así usted va a estar listo. Nadie está nunca listo. Nadie, eso es parte de los engaños. Ningún ser humano va a estar listo un día. Nadie está listo para caminar con Jesús. Usted tiene que empezar a caminar así como está. Y si Él es Dios, Él se va a ocupar de transformarte. Él se va a ocupar de ayudarte a que dejes la coca. Él se va a ocupar de ayudarte a que dejes el juego. Él se va a ocupar de ayudarte a que dejes las adicciones. Él se va a ocupar de sanarte. Él se va a ocupar de lavarte. Él se va a ocupar de darte fe. Es más, Él se va a ocupar de que tú puedas creer en Él, porque puede que tengas muchas dudas. Pero como he dicho anteriormente, para caminar con Jesús no se necesita entender. Usted nunca va a poder entender a Dios. Usted nunca va a poder entender los conceptos espirituales, los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque somos humanos con un pensamiento finito, con una capacidad limitada. Entonces no podemos esperar que cuando yo entienda todo este asunto de la religión, entonces voy a tomar la decisión. No, así no es. Usted toma la decisión de entrar en el camino de la fe con Jesús y entonces va a entender. Pero usted no puede pensar que primero entiende y luego entra. Así no funciona. Si no, no sería por fe, sería por entender. La palabra no dice que el que entienda, dice que el que crea. Es un tema de fe. Usted tiene que entrar y cuando usted está dentro, a usted se le abren los ojos. Usted empieza a entender el mundo espiritual. Usted empieza a ser transformado por ese lavamiento que explicaba anteriormente. Usted cuando se da cuenta, pasaron unos días y cuando usted ve, usted ya no habla como hablaba antes. Usted no usa todas esas palabras feas, pero no es, pero es exactamente un proceso de lavamiento. Muchas veces la persona ni consciente está, cuando se da cuenta ya no miente y punto. Una persona que mentía todo el tiempo y cuando se da cuenta deja de mentir. Algunos tienen que hacerlo consciente, pero hay otras personas que algunas áreas simplemente se dan como resultado. El verso 13, cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. ¿La mujer quién es? Israel. Recordemos, ¿verdad? Pero a la mujer se le dieron dos alas de la gran águila
para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. O sea, la mujer, o sea, Israel, la mujer representa a Israel en esta última etapa de la humanidad. Y la mujer se le dieron dos águilas. A quienes dicen que son aviones, que es la fuerza aérea, que es esto, que es el otro. O sea, yo entiendo y todo mi respeto y podría ser, pero lo que sí, pero el texto no lo dice. Entonces yo creo que debemos de quedarnos con lo que sí nos dice el texto y sí encontramos a un Dios que dice que va a meter a Israel debajo de sus alas, ¿recuerdan? En el Nuevo Testamento que va a meter a Israel debajo de sus alas para cubrirlo, para protegerlo. ¿Recuerdan cuando Jesús llora y dice, Israel, Jerusalén, Jerusalén, que no sabes lo que vas a sufrir antes de que lo crucifiquen? ¿Ok? Esa analogía. O nos podemos ir a otros del Antiguo Testamento, donde son mencionadas las alas de Dios para proteger al pueblo de Dios. Eso está un poquito más cerca que decir que son las fuerzas aéreas de un determinado país. Recordemos siempre que el libro de Apocalipsis no podemos tratar de interpretarlo en detalle, o sea, como que, qué significa cada cosa, porque son conceptos. Eso es el género apocalíptico. Y luego dice que a un lugar donde sería sustentada, o sea, donde Dios le va a proveer. ¿Cómo? No lo sabemos, pero acuérdense que al pueblo de Israel Dios le dio maná que caía del cielo y era un pan. Y recuerdan que también le dio codornices en aquel peregrinaje cuando fueron libertos de la esclavitud en Egipto y pasaron tantos años, 40 años por el desierto para llegar a la tierra prometida de Canaán. Dios los proveyó, les dio agua, les dio comida. Y no eran dos o tres, no eran 12 tribus, pero cada una de las tribus era una ciudad casi. Era un pueblo grande. Bueno, así que la verdad, eso es un problema de Dios. ¿No les parece? Eso es como cuando nosotros oramos a Dios, que si nos ponemos a pensar cómo Dios va a contestarnos. Pero es que cómo Dios va a darme un esposo si es que yo ni siquiera conozco a nadie. Es que cómo Dios me va a dar a mí ese trabajo si es que yo no tengo los contactos que se necesitan. Es que Dios cómo va a ser. Es que el cómo no tenemos que pensarlo nosotros. Nosotros tenemos que orar. El cómo Dios va a sanarte es problema de Dios. ¿Tú crees que el Dios que crea la vida en el vientre de una mujer o que le da ese color tan bello a las plumas de los pájaros o a las flores? ¿Tú crees que ese Dios le va a ser difícil encontrar el cómo contestar a tu oración? Mm, Para nada. Pero cuando empezamos a pensar en cómo Dios nos va a salvar, cómo Dios nos va a resolver, se nos puede debilitar la fe porque de nuevo nuestra mente, nuestro cerebro empieza a dudar. Cuando hablo de mente, cerebro. Y entonces nuestro ánimo y nuestra fe empieza a decrecer. Así que el cómo, déjemoselo a él, ¿no? Aquí dice que va a salvar y va a sustentar a Israel. ¿Cómo? Su problema. Si él dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Period. Es todo lo que nos debe importar. El verso 16 dice, perdón, el verso 14 dice, lejos de la vista de la serpiente. O sea que se la lleva lejos. O sea, de la serpiente no la puede ver. Recuerdan que el estudio anterior les mencioné que muchos estudiosos dicen que podría ser Petra, en Jordania. Son unas montañas rocosas espectaculares, maravillosas. He estado ahí porque he estado sirviendo en Petra, a los campos de refugiados sirios, etcétera. Entonces he viajado por todas estas regiones en el campo misionero y todas estas montañas son con laberintos muy angostos donde no pueden entrar ejércitos. Y además montañas altísimas y con cuevas muy profundas en las grandes alturas, muy difíciles de escalar como les mencioné en algún otro estudio. Así que perfectamente podría ser Petra, ahí en Jordania, que queda cerca de Israel.
El verso 15: la serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río para que la corriente la arrastrara. O sea, el enemigo, ¡pum! La serpiente y el dragón representan lo mismo. Satanás quiso atacarla de nuevo, ¿no? O sea, siguió la lucha, sigue la lucha. Pero el 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Cómo? Abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. ¿Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto? Que después de la última plaga, el pueblo de Israel salió y Faraón los dejó salir y salieron y entonces ellos cruzaron el río Jordán, ¿verdad? Y ellos cruzan el río y después de que habían cruzado el río, el Faraón se arrepiente de haberlos dejado ir. ¿Y qué hace? Manda su ejército detrás de ellos para que los mataran. Y cuando todo el ejército de Faraón entró en el río, porque el río se había abierto en dos para que el pueblo de Israel pasara, ¿verdad? Recordamos la historia. Pues cuando el pueblo pasa y llega y entra el ejército ahí en ese camino abierto, se cerró el agua y murieron todos. Todos los del ejército de Faraón murieron. Eso se los cuento para que veamos que estas historias de la tierra colaborando con el plan de Dios ya se han dado en el pasado. Entonces, aquí dice que la tierra, me encanta, pero la tierra ayudó a la mujer. No fue la mano de Dios, es la tierra, la forma en como Juan lo pone acá en el texto. A mí me parece muy bonito. Abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado. El verso 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes. Habían descendientes. O sea, no pudo contra Israel y se fue contra otros creyentes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. El enemigo se vuelve a atacar a otros creyentes que habían en aquel momento. Sigue atacando hoy a los creyentes, a ti y a mí. Y por eso nosotros siempre debemos de estar despiertos, atentos, para entender el mundo espiritual, para conocer que hay una lucha espiritual. Porque eso que sucedió ahí, esto no lo está narrando allá, en la gran tribulación, en los tiempos finales. Todavía no ha sucedido. Va a suceder. Pero eso está sucediendo hoy. Eso está sucediendo hoy. El enemigo sigue. Él sigue por acá, con todos los demonios que le sirven, que nos decía el texto en estudios anteriores, aquí mismo en el libro de Apocalipsis, que son millones de demonios. Él sigue atacándonos. Él sigue poniendo tentación. Él sigue usando personas para que dañen nuestra reputación y entonces la gente luego no crea cuando predicamos el Evangelio. Él sigue haciendo caer a los pastores y las pastoras. Él sigue poniendo, diciéndote, hazlo, vas a salir bien de esta. No te preocupes, sí es algo malo, pero tú lo vas a poder cubrir. Nadie se va a dar cuenta. Él sigue poniendo trampas. Él sigue engañando a la humanidad. Él sigue engañando, destruyendo, robando, mintiendo. Él lo está haciendo ahora. Y por eso nosotros debemos entonces de recordar que sí tenemos armas espirituales que nos han sido dadas en la victoria de Jesús en la cruz y que el Espíritu Santo nos respalda y que podemos orar a Dios por protección, pedirle que nos guarde de la tentación y que también podemos decirle a Satanás que Dios lo reprenda, que salga de nuestra vida, que suelte nuestro cuerpo, que quite la enfermedad de nuestro cuerpo, que suelte a nuestros hijos de la adicción, que quite ese pecado de nuestra vida que nos cuesta tanto
dejar de hacerlo y que nos hace tanto daño. Estemos conscientes de que hay una guerra espiritual, pero también estemos muy conscientes de que Satanás es una criatura. Él no es lo contrario a Dios. No es que está Dios y está Satanás como lo opuesto. No, Satanás fue creado por Dios. Él tiene que someterse a Dios. Él tiene que respetar a Dios. Él será expulsado por la eternidad, por lo que Jesús ya logró en la cruz del Calvario. Él está vencido y nosotros podemos ejercer esa victoria a través de la autoridad delegada que nos da la cruz, que es una autoridad que no proviene de nosotros porque somos buenos o porque somos mejores, proviene de lo que hizo Jesús, de lo que hizo Jesús y por fe nosotros en Cristo tenemos autoridad para poder defendernos espiritualmente y para poder entender también todas estas estrategias del maligno. Contamos con Dios. Dios está de nuestro lado y está con nosotros para ayudarnos. Pero nosotros debemos de estar conscientes que sí hay un mundo espiritual, que sí es real, que sí existe, que el diablo existe, pero que Dios es más poderoso que el diablo y que nosotros tenemos esa autoridad que Dios nos delega en la cruz del Calvario. Queridos amigos y amigas, muchas gracias por habernos acompañado una vez más en un estudio. Ya sabes que encuentras todos los demás estudios aquí en el playlist, el libro de Apocalipsis. Y te recuerdo suscribirte al canal si no lo has hecho. Dale un like a esa campanita. Cuando tú haces eso, el algoritmo lo envía a muchas personas más y de esa manera colaboras con un granito de arena para que el Evangelio, la palabra de Dios, la verdad, llegue a muchas familias más. No te cuesta nada. Solo tienes que registrarte si te gusta el contenido, claro, y darle un like a esa campanita, al video de hoy, y con eso colaboras. Bueno, sin más, nos vamos despidiendo y nos vemos en el próximo estudio.